Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en una sesión más de Americ y Vixi. Su servidor Jaime Reyes, trabajo para Flug Networks. Eh, Buen día, buena tarde, boa tarde, depende de donde nos estén escuchando. Muchísimas gracias por participar con nosotros, por tomarse un tiempo para compartir información de tecnología que a muchos nos apasiona, que a muchos nos gusta, y los invito a participar en el chat en vivo que tenemos en esta sesión, donde pueden expresarnos sus preguntas, sus dudas, sus quejas, sus inquietudes. Toda pregunta será bienvenida y trataremos de darle respuesta durante la charla. Sin más, muchísimas gracias, bienvenidos y vamos a comenzar. ¿De qué queremos charlar en esta sesión con todos ustedes? El tema de la charla puede sonar un poco complejo, pero queremos hacer esto de una manera sencilla. ¿Cómo garantizamos nuestra infraestructura física para soportar diversas aplicaciones de la transformación digital? Es un nombre un poco rimbombante, pero tenemos que hacerlo para efectos de la charla. Esto es muy sencillo. ¿Cómo garantizamos que nuestra infraestructura física, esto es nuestro sistema de cableado, va a soportar las diferentes aplicaciones que hoy en día tenemos? Y déjenme ahondar un poquito en esta parte. Cuando nosotros hablamos de aplicaciones, hoy en día hablamos de todo lo que tiene que ver con la convergencia tecnológica. Vamos a hablar un poco más a detalle en todo esto. Pero hoy en día hablamos de voz, datos, video, seguridad, señalización, CCTV, controles de acceso. Cualquier aplicación que hoy en día a ustedes se les venga a la mente, prácticamente está corriendo sobre una infraestructura física. Eso es lo que queremos charlar con ustedes. ¿Cómo garantizamos que esta infraestructura física va a soportar estas aplicaciones diferentes? ¿Cómo garantizamos nosotros que nuestra carretera, donde vamos a llevar la información, va a funcionar de manera correcta? Y antes de iniciar con la parte un poco más interesante, pongámosle el nombre a la charla, quiero hacerles esta pregunta y ayúdenos vía la herramienta de chat en vivo que tenemos. ¿Qué tan rentable es su proceso de pruebas para los que prueban? ¿Y los que no prueban? Los que han realizado pruebas, háganse esa pregunta. ¿Realmente su proceso de pruebas es rentable o podemos mejorarlo? Si creen que podemos mejorarlo, es ahí esta frase que queremos compartir con ustedes. Hagamos de las pérdidas una utilidad. Vamos allá. ¿De qué vamos a charlar en esta sesión? Esta es nuestra agenda para las siguientes 3 horas 45 minutos que nos dio amablemente la gente de Americ y Vixi. No, no es cierto. Solo 50 minutos en total, pero trataremos de llevar toda esta sesión. Hablaremos un poco de cuál es la visión general en el mercado de infraestructura que tenemos hoy en día, con lo que estamos viviendo. Y qué mejor ejemplo de lo que estamos viviendo a nivel global que estas sesiones, que son sesiones totalmente en línea, totalmente virtuales. Esta es nuestra realidad hoy en día y a nivel global. Entonces, ¿cómo está esta visión del mercado de infraestructura hoy en día? ¿Cuáles son las oportunidades de crecimiento que tenemos todos, todos los que estamos alrededor del negocio del mundo de la tecnología? Hablaremos un poco de la importancia de la certificación de las instalaciones, de nuestros proyectos. ¿Cuál es ese retorno de inversión que tenemos en un proyecto certificado? Y terminaremos hablando un poco de un par de actualizaciones de pruebas en cableado de cobre para cerrar con las preguntas y respuestas para todos y cada uno de ustedes. Bien, vamos adelante. Hablemos de la transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? Muchos vemos la transformación digital como lo vemos ahora en pantalla. Hace años hablábamos de la infraestructura y siempre hago el mismo comentario para los que ya han estado en charlas con nosotros, seguramente lo dirán. Yo recuerdo cuando nos ponían atrás de la playera, de la camisa, de la remera, como le quieran llamar, nos ponían acá atrás que decían voz y datos. Nosotros hacíamos el cableado de voz y datos. Eso era hace años la infraestructura y lo estoy marcando aquí ahora en color rojo.
Hoy en día, una infraestructura, hablábamos de voz, datos, audio, video, seguridad, señalización, les decía, iluminación, súper importante también hoy en día. Y es cuando hablamos efectivamente de lo que es esta transformación digital, nosotros hablamos efectivamente de cómo nos está impactando esto a nivel global, ¿sí? Ahora, vayamos un poquito más. Vamos a un concepto sencillo y general de la transformación digital. Si ustedes van a un diccionario, buscan en Internet, van a encontrar una definición como lo que les pongo en pantalla. Es la aplicación de capacidades digitales a procesos, productos y activos para mejorar la eficiencia. Aquí es un tema interesante. Número uno, mejorar la eficiencia. Mejorar el valor para el cliente. Todos somos clientes, recuerden. Todos somos clientes. Gestionar el riesgo y descubrir nuevas oportunidades de generación de ingresos. Hoy en día todos estamos buscando cómo generar mayor demanda, cómo generar mayor ingreso en nuestras empresas, en nuestro día a día. Es parte importante de lo que estamos haciendo, ¿sí? Visto desde otro escenario, la transformación digital, el Internet de las cosas, un concepto tan trillado, tan mencionado por todo mundo. ¿Qué es el Internet de las cosas? El Internet de todo. Simplemente es la interconexión digital de los objetos cotidianos con Internet. Y aquí permítanme tomarme un par de minutos para hablar de algo muy, muy importante. Muchos de nosotros, cuando hablamos de la transformación digital, hablamos del IoT, lo vemos muy alejado y pensamos en los grandes corporativos, pensamos en los grandes edificios, en las grandes empresas, en los grandes centros de datos que tenemos y pensamos en extensiones de territorio, de centros de datos. Veámoslo en nuestra realidad, el Internet de las cosas, acerquémoslo a las personas. ¿Qué es este Internet de las cosas? Es algo muy sencillo. Piensen en este momento, ahorita. Ustedes nos están haciendo favor de acompañarnos en estas conferencias y cada quien puede estar en su casa, en su oficina, en donde ustedes quieran, tomando esta conferencia. Y a la par, estamos compartiendo diferentes aplicaciones, todos. Les pongo un ejemplo sencillo, muy sencillo, personal. En este momento, estoy compartiendo con ustedes esta información y a la par, tengo un par de niños en casa tomando clases virtuales. Hoy en día tenemos los cursos de verano virtuales y a la par podemos estar compartiendo videos en YouTube, podemos estar bajando información de Netflix, por ejemplo, como cualquier otra aplicación. Y tenemos, hoy en día, tenemos diferentes aplicaciones en casa, seguridad, tal vez una cámara, tenemos la Smart TV, tenemos tal vez el refrigerador o la nevera, como le quieran llamar, conectada a Internet, tenemos algunas máquinas para cocinar que comparten información en Internet. Eso es el Internet de las cosas. Veámoslo muy cercano a la realidad. Veámoslo con lo que nos está pasando en el día a día. Eso es parte del Internet de las cosas. Bien, ahora, visto ahora desde un entorno un poco más corporativo, los edificios inteligentes están representando una oportunidad impresionante de crecimiento para todos nosotros que estamos en este mundo de la tecnología. ¿Por qué? Porque tenemos hoy en día una mayor cantidad de información, una mayor cantidad de datos, lo cual nos hace que tenemos que incrementar la eficiencia y reducir los costos. Esta es una ecuación que no falla, de verdad, créanme, no falla. Hoy en día nos piden mayor cantidad de información, mayor tráfico de datos, pero al mismo tiempo queremos ser más eficientes y bajar costos. Déjenme compartirles un poco de información acerca de hacia dónde van los estándares. Esto no lo dice Jaime Reyes, esto no lo dice una empresa, esto está propuesto en la TIA, en el Comité de Estándares de la TIA, para poder
llevar esto de los edificios inteligentes de una manera un poco más organizada, y permítanme mostrárselos muy rápido. Se divide en diferentes niveles, del 1 al 7. El nivel 1 nos habla de la infraestructura básica que va a funcionar, que va a hacer funcionar al edificio, como es la plomería, el cableado, aire acondicionado, iluminación, seguridad, todo lo que ustedes quieran. Toda la infraestructura física que va a hacer que ese edificio funcione. Infraestructura. ¿Recuerdan con qué empezamos la charla? Infraestructura. Después, hablamos del segundo nivel, que es la conectividad y telecomunicaciones, tanto interno como externo. Externo, cómo van a ingresar estos servicios de los proveedores a nuestro edificio y cómo lo vamos a distribuir, lo que conocemos históricamente y lo que por años hemos conocido como el cableado estructurado. Es esta infraestructura para darle servicio a todas estas aplicaciones que vamos a tener, incluyendo hoy en día aquí aplicaciones de cobre, fibra, Wi-Fi, aplicaciones celulares y no celulares, lo que ustedes gusten. El tercer nivel, hablamos de la distribución de energía. ¿Cómo vamos a distribuir esa energía? ¿En dónde la vamos a distribuir? ¿Cómo la vamos a llevar? Después hablamos del cuarto nivel, administración de la información. Esto es muy importante y aquí entra un concepto que hoy en día está tomando un valor impresionante en el mercado, la parte de analíticos. Sí, tengo toda la información. ¿Qué hago con ella? ¿Para qué me sirve esa información? ¿Cuál es el uso que le voy a dar a esa información? Siguiente nivel, la parte de operaciones, administración de todos estos procesos y sistemas. ¿Cómo van a interactuar los diferentes protocolos, si es que existen los diferentes sistemas, para que hablen un lenguaje común y puedan compartir información? Siguiente nivel, lo que conocemos como M2M, máquina a máquina, o la parte de aprendizaje de las máquinas de inteligencia artificial, cómo lo vamos a manejar. Y el siguiente nivel, el séptimo nivel, cómo vamos a hacer esta habilitación de todos estos servicios de manera que trabajen de una manera común para todos nosotros. Eso es una propuesta bastante interesante que está ahí de parte de la TIA para los edificios inteligentes. Bien, interesante, ¿no? Ahora, todo esto, ¿cómo lo ejemplificamos? A mí esta lámina me encanta mostrarla. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender mejor lo que es realmente la automatización de los edificios inteligentes. Hace años teníamos una infraestructura para seguridad, una infraestructura para CCTV, una infraestructura para la red de datos, otra infraestructura para la parte de voz. Hoy en día hablamos de una sola infraestructura física. Y este ejemplo a mí me encanta mostrarlo. ¿Por qué? Porque es una realidad en muchos edificios. Multiusuarios. Tal vez la parte superior del edificio sea un hotel. Tal vez la parte media sea un ambiente de oficinas. Tal vez la parte inferior sea un centro comercial. No lo sé. Pero el uso que le demos, eso es lo que nos va a llevar a tener esta clase de aplicaciones corriendo en esta infraestructura. Entonces, espero con esta pequeña, y digo pequeña entre comillas, ustedes disculparán una introducción tan grande a la charla, pero es muy importante entender en dónde estamos. Visto desde un escenario interno ahora, ¿cuáles son esos beneficios de la convergencia tecnológica? Muchos de ustedes no nos dejarán mentir que esto es la realidad en muchas oficinas, en muchos corporativos, en muchos edificios. Todas las aplicaciones que ustedes ven aquí convergen en una sola tecnología. Y tenemos voz, datos, seguridad, tenemos la parte Wi-Fi, tenemos iluminación, vía PoE tal vez, o Power Lighting también. La, la, la energía para los diferentes dispositivos mediante Power over Ethernet, el PoE también conocido. ¿Cómo converge esa tecnología? Y también es importante mencionar que todo esto, a final del día, también estamos en este ciclo de conferencias hablando de la industria 4.0. Bueno, pero ¿qué es la industria 4.0? Muy rápido,
y me permito comentarlo en un minuto. La industria 4.0, muy rápido. La primera revolución industrial, ¿cómo se dio? Pasando con las máquinas de vapor. Ahí se dio la primera revolución industrial, hace muchos años. Después vino la segunda revolución industrial, alrededor de 1870, cuando se dio la producción en masa. Tercera revolución industrial, alrededor de 1969, cuando entraron al mercado todo lo que es lo electrónico, los chips famosos, los circuitos impresos. Y hoy en día hablamos de la industria 4.0. ¿Cuál es el detonador de la industria 4.0? Se llaman las redes. Ese es el detonador de la industria 4.0. Mucha gente relaciona la industria 4.0 a la parte de eh, la industria, valga la redundancia, cuando hablamos o pensamos en la fabricación de algo. Pero realmente la industria 4.0, el IoT, es parte de la industria 4.0. El Internet de las cosas, el Internet de todo, es parte de esta revolución industrial, de esta cuarta revolución industrial. En resumen, ¿cómo impacta la tecnología en nuestro día a día, en nuestras vidas? Muy sencillo. La industria 4.0 va a cambiar la forma en cómo hacemos los negocios. Esto nosotros lo decíamos hace años y la gente decía que lo veíamos a muchos años, que éramos futuristas y nos decían muchas cosas que tal vez no sabemos si estábamos bien o estábamos mal. Desafortunadamente, y lo digo de esa manera, desafortunadamente, esta pandemia que estamos viviendo nos ha obligado a entender que es real y que estamos realmente viviendo en esta convergencia tecnológica, por lo que estamos pasando todos. Pero bueno, vamos adelante. Ahora sí, ya hablamos un poco de lo que es la transformación digital y cómo vemos el mercado en general de la transformación digital. ¿Cómo garantizamos nuestra infraestructura para que estas aplicaciones que tenemos hoy y lo que viene en el futuro va a funcionar de manera correcta? Y eso es muy importante. ¿Por qué hablamos de lo que viene en el futuro? Porque parte de lo que es la transformación digital, el Internet de todo, como se llama también, muchas personas lo llaman. Les pongo un ejemplo. Tal vez hoy en día yo tengo un punto de red, un puerto, un nodo, lo que ustedes le quieran llamar, que tal vez hoy es un access point. Hoy, pero tal vez en un futuro cercano, en unos meses, en un par de años, ese access point se va a convertir en un sensor o se pueda convertir en una cámara. O tal vez lo que hoy en día tenía como un control de acceso, mañana se convierta en otra cosa, en otra aplicación. A eso nos referimos cuando hablamos de estas aplicaciones actuales y futuras. Tiene que ser dinámico, tiene que ser cambiante. Ese es el punto muy, muy fino que tenemos que tomar en cuenta de una infraestructura física. Ahora, dentro de este escenario, hay tres niveles de pruebas. Depende que necesite. Nivel número 1, y lo voy a marcar aquí. Vamos a regresar con nuestro amigo el marcador. La verificación. Es simple. Saber si mi enlace instalado de cobre de fibra cumple con los requisitos básicos de continuidad. ¿Pasa o no pasa la señal de un extremo a otro? Aquí no hacemos ninguna medición de la calidad, del ancho de banda o de una aplicación. Solamente vemos algo muy sencillo. Continuidad, mapa de cableado cuando hablamos del cobre. Limpieza en las fibras. Número 2, hablamos de la calificación. ¿Qué es la calificación? Es hacer pruebas a nivel aplicación, a nivel velocidad. Esto es, yo quiero garantizar que este cableado o esta infraestructura física me pueda soportar 10 megabits, 100 megabits, 1000 megabits, que es un giga, me pueda soportar 2.5, 5 gigas, 10 gigabit,
o me pueda soportar aplicaciones tal vez de voz, tal vez de datos, tal vez de video, tal vez de CCTV, no lo sé. ¿Qué aplicación necesito? Eso es la calificación. Y por último, el nivel más alto que existe, que es la certificación. Y le ponemos aquí el número 3. ¿Qué es la certificación? La certificación es el nivel más alto de pruebas que podemos hacer nosotros a una infraestructura física, donde vamos a hacer pruebas, ahora sí, vamos a hacer pruebas para ver la calidad del ancho de banda que tiene una infraestructura de acuerdo a los estándares internacionales. Típicamente hablamos de la TIA 568D, por ejemplo, o de la ISO IE 11801, para poder garantizar el cumplimiento de una categoría del cable y por ende las aplicaciones que de ella se deriven o pueda soportar. Entonces, el nivel más alto de pruebas siempre va a ser el nivel de pruebas de certificación. Y sobre eso es donde efectivamente queremos profundizar en el tema, queremos ir un poco más a fondo. Vuelvo a repetir la pregunta que les hice al inicio. ¿Qué tan eficiente es nuestro proceso de pruebas? Muy rápido, déjenme mostrarles en los siguientes 3 minutos tal vez, qué es lo que nosotros nos encontramos en el día a día, en los diferentes escenarios. Número 1, ¿qué es lo que necesitan los integradores, los contratistas? En resumen, es muy sencillo. Lo que ellos nos han dicho es, ¿cómo puedo conseguir mayores oportunidades de negocio? ¿Cómo hacemos más negocio? Eso es lo que cualquier contratista, cualquier integrador busca. ¿Cómo reducir costos en la mano de obra? ¿Cómo hacer una mano de obra mucho más eficiente? Nadie quiere reterminar una instalación, regresar a una instalación por errores en la mano de obra. En general, ¿cómo puedo conseguir de forma más rápida la aprobación de la garantía, de la certificación por parte de mi proveedor o de mi fabricante de cableado? Y obviamente, bueno, saber si el cableado que yo instalé funciona de manera correcta con lo que yo ofrecí a mi cliente. ¿Qué nos piden dentro de estos mismos escenarios del integrador, del contratista? El gerente de proyectos, la gente que está en el día a día instalando. Lo que quieren saber es si todos los instaladores o diferentes cuadrillas, como le llamamos, dentro de una empresa, tienen una calidad de mano de obra similar. Y si no, lo que nos dice es si alguna cuadrilla, algún equipo de trabajo tiene problemas en la mano de obra, aquí no se trata de evidenciar a nadie. Se trata de decir, hey, necesitas capacitación. Vamos a darte mayor capacitación. Queremos saber si todo se ha hecho de acuerdo a las especificaciones, si el cable instalado, si los conectores instalados están bien hechos, si las mediciones fueron hechas de manera correcta, si todo está de acuerdo a lo que se ofertó en el proyecto. Y de una manera muy rápida y muy sencilla, obtener el documento de aprobación del fabricante, que es la garantía. También entra en este escenario, en esta ecuación, los usuarios finales. ¿Qué nos pide el usuario final? El usuario final lo que quiere saber es si todos los enlaces que le están entregando cumplen con el margen que les prometieron. Si las comprobaciones realmente son válidas, si no hay nada que debamos de preocuparnos. En palabras muy sencillas, ¿qué es lo que nos pide a nosotros nuestros usuarios finales, a todos los que estábamos alrededor? El usuario final quiere saber si realmente está recibiendo lo que está pagando. Eso es muy importante. Quiere saber que efectivamente lo que a mí me prometieron es lo que me están entregando. Y por último, en esta ecuación también entran los fabricantes de cableado estructurado. Sí, el fabricante de cableado estructurado, el que ustedes gusten, el verde, el rojo, el amarillo, el azul, el naranja, el que ustedes quieran. No vamos a poner nombres. El fabricante de cableado estructurado lo que también quiere es reducir costos en el suministro de las garantías, aumentar la confianza del cliente, eso es definitivo, y también quiere saber que efectivamente lo que él ofreció, lo que él ofertó al usuario final es lo que está obteniendo el cliente. Entonces, si se fijan, todo nos lleva a un concepto muy sencillo y es, ¿por qué certificamos?
¿Cuál es el objetivo de certificar? Y aquí es cambiar un poquito romper el paradigma que muchos todavía tienen, que nos hablan de que, ¿por qué certificamos? Y mira, es que certificar es más complejo o es más costoso. No, no. Vamos a verlo de una manera muy sencilla. Número uno, ¿por qué certificamos? Para saber que efectivamente la instalación cumple con los requerimientos por los cuales el usuario paga o por los cuales el fabricante vendió esa infraestructura. La experiencia nos dice que una red que fue certificada siempre se va a comportar mejor que una red que no lo fue. En resumen, se convierte en una red confiable para el presente y para el futuro. Recuerden, estamos hablando del futuro y no hablamos del futuro a 50 años. No, no, no. Hablamos del futuro cercano, 1, 2, 3 años. Entonces, una red certificada siempre se va a convertir en una red mucho más rentable. ¿Por qué certificamos? Y lo voy a marcar nuevamente. Para lanzar la inversión. Por eso se certifica. En palabras también muy sencillas, y si me lo permiten en palabras coloquiales. Una certificación es la garantía que emite el fabricante de cableado estructurado, el de su preferencia, el que ustedes gusten, al usuario final. Típicamente son garantías por escrito donde el fabricante avala que ese cableado, esa infraestructura va a soportar las aplicaciones X, Y o X, Y, Z que están delimitadas en los estándares. Eso es una certificación, una garantía. Y esto lo quiero volver a hacer mención, una garantía. Y mi pregunta es, todos los que estamos escuchando esta conversación, esta charla que tenemos con ustedes, pongámoslo nuevamente en la vida real. ¿Ustedes comprarían un smartphone y que el fabricante de ese smartphone les diga, ¿quieres garantía? ¿O ustedes comprarían un auto? No nos tenemos que ir a un auto de alto nivel, no, un auto de mediano nivel, de bajo nivel, el auto que ustedes gusten. Y que el fabricante del auto les diga, ¿quieres garantía? Hey, yo asumo que cualquier producto o servicio nuevo va a tener una garantía. ¿Cuánto a la que el fabricante me diga? Pero tiene garantía. Entonces, eso es muy importante entender por qué certificamos efectivamente para tener esa garantía. Y ahora, parte importante de las certificaciones, sí, para poder emitir las certificaciones todos los fabricantes, es lo que conocemos como las pruebas o los escaneos que se hacen en esa infraestructura. Y efectivamente, parte importante que nosotros siempre vamos a recomendar como fabricantes de equipos de medición es que los escaneos siempre se entreguen en formato nativo. Que obviamente el 100% de las instalaciones, el 100% de los puntos, de los puertos, de los nodos, como le quieran llamar, pasen. Y efectivamente, bueno, se recomienda que ya sea en formato digital. Aquí les dejo en pantalla de una manera muy sencilla. Esto no lo dice ninguna empresa como tal, no, es a título personal, Jaime Reyes. Los requerimientos mínimos de una memoria técnica, ¿sí? Hablamos de los generales del proyecto, tablas, correlación de nodos, mapas de trayectoria, rutas y espacios o canalizaciones también, como se les conoce. Parte importante de la administración, el etiquetado que damos, pero vean lo que está aquí marcado. Parte importante de todo esto es, sí, efectivamente, las pruebas, los escaneos en formato nativo, preferentemente digitales. Hoy en día compartirlas también si quieren en la nube. Y siempre va a ser importante lo que es documentar movimientos, cambios, adiciones a un cableado, a una infraestructura. Eso es parte de una memoria técnica mínima o genérica. Ahora, dentro de esto también quiero conversarles cuáles son las características o puntos que debemos de tomar en cuenta de un certificador de cableado estructurado, general, el que ustedes quieran, no pongamos nombres, no pongamos marcas. Un certificador de cableado estructurado, bueno, número uno, nos interesa saber el ancho de banda al cual puede realizar esas pruebas, a qué frecuencia de operación, a 1 GHz, a 2 GHz. Nos interesa saber, esto es muy importante,
el nivel de precisión, el nivel de confiabilidad que tienen los equipos. Nos interesa que haga pruebas, sí, efectivamente, de certificación de cableado, pero también nos puede interesar tal vez que haga pruebas de aplicación. ¿Recuerdan lo que platicamos? De diferentes velocidades. Si el cableado va a soportar 1, 2.5, 5 gigas, 10 gigas, si va a soportar Power over Ethernet, no lo sé. Nos interesa también, obviamente, que los resultados siempre sean en formato nativo para que no sean alterados o manipulados por nadie. Que efectivamente cualquier equipo de medición es muy recomendable que antes de tomar una decisión verifiquen con el fabricante de infraestructura, el fabricante de cableado estructurado, que se los van a aceptar y que es un equipo que efectivamente va a funcionar para lo que necesitamos. Parte importante de cualquier equipo de medición y parte importante para cualquier proceso de garantías con cualquier fabricante es que una máquina siempre esté calibrada, que una máquina esté en su periodo de vigencia en la calibración. Quiero tomarme un minuto para hablar muy poco, pero tratar de exponerlo de la manera más sencilla para todos, que es la calibración. ¿Y por qué es importante recomendar siempre esto y que no lo vean como algo tedioso o algo que es que me obligan a hacerlo? No, no. ¿Qué es la calibración de los equipos? Y nos dice que la calibración es un proceso por el cual comparamos los valores obtenidos por un instrumento de medición. Un certificador de cableado es un instrumento de medición, es un equipo de precisión, con la medida correspondiente de un patrón de referencia o un estándar. Efectivamente, ¿en qué nos ayuda la calibración de los equipos? Nos ayuda, y el tener un equipo calibrado, cualquier máquina, cualquier instrumento de medición de precisión, obviamente debe de estar calibrado para garantizar que la incertidumbre que tiene esa máquina sea lo mínimo posible. ¿A qué nos referimos con esto? Que los valores que él está tomando, que él está midiendo, cuando los compara contra un patrón de referencia, el margen de error de esa máquina sea obviamente lo más cercano al cero posible. Eso es lo que siempre buscamos. Ese es el objetivo de una calibración. Ejemplos, usualmente pongo uno muy sencillo. Cuando nosotros vamos a cargar combustible, gasolina, y vemos que en las estaciones de combustible dice litros de a litro. Litros de a litro. Un litro siempre debería de ser lo mismo, 1000 mililitros. Entonces, como litros de a litro, ¿cierto? Pero bueno, estamos en México, para todos los mexicanos sabemos a qué nos referimos esto. O peor aún, con la emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel global. Imaginen, con toda la nueva normalidad a la que nos vamos a enfrentar en los siguientes días, yo voy a entrar a un centro comercial o voy a entrar a un aeropuerto para tomar un vuelo, me toman la temperatura corporal y la máquina, si no es precisa, si no está bien calibrada y que dé un valor que realmente no tengo. ¿Se imaginan el problema que eso puede hacer para las personas que lo podamos llegar a vivir? Entonces, a final del día, una calibración es necesaria para mantener la precisión de los equipos. Aquí les dejo en pantalla cuáles son los niveles de precisión marcados por los estándares de cableado estructurado, en este caso, para los equipos certificadores de cableado. Esto es, a final del día, la precisión, la exactitud que tiene la máquina. Y obviamente queremos que esto siempre sea lo más preciso posible, ¿cierto? Bien. ¿Contra qué comparamos? Efectivamente, contra los estándares de cableado estructurado. Aquí les dejo en pantalla los estándares típicos de la TIA 568, por ejemplo, que es el estándar genérico de cableado. Y de ahí, obviamente, bueno, pues se pueden derivar diferentes estándares como el estándar específicamente que nos hable tal vez de cableado industrial, de cableado genérico, de cableado residencial, de data center, de salud, de educación, de lo que ustedes gusten. Es contra lo que vamos a comparar a final del día. Pero bueno. Y aquí está también la tabla de las diferentes categorías de cableado. Efectivamente, si hablamos de una categoría 6, el ancho de banda especificado en los estándares es
250 MHz, quiere decir que las mediciones que toma un equipo de certificación las va a tomar hasta esa frecuencia de operación. Hoy en día tenemos categoría 8 a 2000 MHz o a 2 GB. Es sencillo, pero se hacen a nivel ancho de banda. Eso es muy importante y aquí lo voy a marcar nuevamente. La certificación, las pruebas de certificación son hechas aquí, a nivel ancho de banda, a nivel frecuencia. Estas son las pruebas típicas que hacemos a la certificación de los cables. Hablamos de hacer pruebas de longitud o de distancia. Hablamos de hacer pruebas del mapa de cableado, que dijimos son las iniciales, las pruebas de verificación. Y después hacemos pruebas de atenuación, cuánta pérdida tiene esa instalación, ese cable. Después hablamos de empezar a hacer pruebas un poco más completas, no complejas, más completas, como es las pruebas de interferencia, como es el NEXT, como es el FEXT, la relación señal a ruido. Hablamos de diferentes valores como pérdida por inserción, pérdida de retorno, pero hay dos valores que quiero compartir hoy con ustedes para muchos de los que ya están familiarizados con esta medición. Quiero compartirles dos valores que son súper importantes cuando hablamos de la transformación digital, cuando hablamos del IoT, y que son pruebas de resistencia para garantizar qué me dice aquí. Y lo voy a resaltar en color amarillo. Para garantizar el PoE, el Power over Ethernet. Esto es muy importante. Si hablamos de que un alto porcentaje de todos estos dispositivos de la convergencia tecnológica, de la transformación digital, del Internet de las cosas, van a funcionar mediante Power over Ethernet. Entonces, es muy importante, tomen nota de esto, hacer pruebas para garantizar el PoE, el Power over Ethernet. Esto es un ejemplo de una prueba de certificación normal. Ahorita quiero ahondar en otros temas un poco antes de volver a mostrar este mismo gráfico. Bien, para entender el concepto de la transformación digital, déjenme mostrarles dos conceptos que nos gustaría y me gustaría que ustedes pudieran adoptar o podamos verlo ya como un nuevo proceso de hacer nuestras pruebas. Número uno, entender los diferentes modelos de enlace. Muchos de ustedes ya los conocen, son expertos en todo ello. Número uno, el enlace permanente. Mucha gente lo llama que es el cableado que va de jack a panel. Es coloquial, no me gusta llamarlo de esa manera. Es el cableado que va de la conexión cruzada horizontal a la salida de telecomunicaciones. Su nombre lo dice todo, es el cableado que típicamente se va a quedar ahí y va a permanecer permanente por el periodo de vida de esta infraestructura. Típicamente se usan adaptadores de enlace permanente para hacer estas pruebas. Esto es, estamos probando de conector a conector, y lo voy a marcar aquí con de conector, ya lo vieron en color rojo, a conector. Esto es lo que estamos probando. Bien, hay otro método para hacer la prueba que se le llama el método de canal, también conocido. El método de canal, mucha gente dice que incluye los patch cores. Aquí solamente quiero hacer esa pequeña mención. Realmente no estamos probando los patch cores. Los patch cores se prueban en fábrica y son probados en fábrica por el fabricante. No hacemos nosotros pruebas de patch cord en el campo. Se necesitan adaptadores diferentes y son pruebas diferentes. No son las pruebas típicas que conocemos. Muy rápido, la prueba de canal. Entonces, ¿en dónde inicia? Inicia aquí, vean en color rojo, y termina aquí. No estamos probando el conector macho, el plug, como le quieran llamar, que está ahí. Aquí, esta conexión de aquí y toda esta infraestructura es lo que estamos probando en el canal. Bien, no era el objetivo andar en tanto. Aquí sí. Existe hoy en día un nuevo modelo avalado por los estándares de cableado estructurado que se llama MPTL. ¿Cuál es el modelo de MPTL? MPTL quiere decir plug modular terminado en campo. Eso es lo que quiere decir el MPTL, plug modular terminado en campo. Déjenme mostrarles aquí. Típicamente, un alto porcentaje de estos dispositivos que hemos mencionado
cámaras, sensores, controles de acceso, access point, teléfonos, lo que quieran, hoy en día están terminados de esta manera. Panel de parcheo a terminar en un plug RJ45 en un conector macho. ¿Sí? Pero esta instalación, esta clase de instalaciones hoy en día es avalada, es permitida por los estándares, pero este conector no es el conector que muchos tenemos de pronto que compramos en bolsitas, en paquetitos de 100 piezas o de 1000 piezas. No es el conector tradicional, es un conector especial. Aquí les dejo algunas imágenes de diferentes fabricantes de lo que es el conector. Por la parte trasera se termina como un jack RJ45 y por la parte frontal es un conector macho. Este es un modelo hoy en día muy popular, se llama MPTL y es avalado por los estándares de cableado estructurado. Es avalado siempre que se termine con un conector terminable en campo, para terminar en campo, y es avalado como un modelo MPTL. Es una prueba 100% certificable hoy en día, se puede certificar, es válido este tercer modelo de enlace. La única diferencia es que para poder probar este enlace van a requerir un adaptador de patch cord. Recuerdan que dijimos que el canal no probaba el conector macho, el plug RJ45 que está aquí, que estoy marcando, ¿ok? Para que yo pueda certificar y probar esa conexión que yo hice en campo, se necesitan adaptadores especiales, que son estos, que son adaptadores para patch cord. Históricamente únicamente los tenían las fábricas de cableado estructurado donde fabrican los patch cords. Hoy en día, con esta actualización a los estándares, prácticamente estamos acercando esa tecnología para que se puedan hacer estas pruebas de MPTL. Entonces, es importante mencionar, las pruebas de MPTL hoy en día son certificables, no tienen ningún problema, simplemente es que seleccionen en su equipo de certificación, en su equipo de medición, el estándar, la categoría y busquen MPTL. Y listo, van a poder certificar este enlace. Bien, el siguiente tema que queríamos charlar y es importante dejarlo dentro de este escenario porque es parte de lo que estamos viviendo de estos dispositivos es el Power over Ethernet y lo mencionamos de 3, 4 veces durante la charla. Muy sencillo, para los que no están familiarizados con el término, ¿qué es el PoE? El Power over Ethernet es una tecnología que nos permite montar, perdón la expresión, llevar las señales eléctricas para energizar el mismo dispositivo a través del mismo cableado o del cable UTP, en este caso, donde llevamos las señales que muchos dicen los datos. Ahí mismo montamos la señal eléctrica para energizar los diferentes dispositivos. Esto es lo que hacemos y este escenario aquí les dejo en la parte inferior derecha de la pantalla. Esto es cómo funciona el Power over Ethernet. Hoy en día tenemos diferentes niveles de Power over Ethernet que pueden ir desde 12, 13 watts hasta prácticamente 100 watts. Depende qué vaya a energizar. ¿Por qué? Porque cada dispositivo puede tener diferentes requerimientos de potencia para ser energizado. Aquí les dejo en pantalla muy rápido los estándares. Esos estándares los define quién, al ser una aplicación, la IEEE. La IEEE define estos estándares y hablamos de Power over Ethernet que van a ir tipo 1, 2, 3 y 4, depende de la cantidad de pares que se energicen. Hoy en día el más robusto es tipo 4, donde energizamos 4 pares para poder tener una potencia de salida prácticamente de hasta, hablamos prácticamente 100 watts. Y vean el consumo de corriente. Prácticamente hablamos de 1 ampere de consumo de corriente en esos cables. Entonces, es importante para poder garantizar esta infraestructura y que funcione para las diferentes aplicaciones que voy a tener de Power over Ethernet, es muy importante mencionar lo siguiente. Los estándares típicos que conocíamos contra los cuales realizábamos las pruebas, nos hablaban de hacer pruebas de resistencia, pero nos los daban como un valor opcional. Los estándares de aplicación y los estándares de cableado nos dicen que es requerido. Aquí se ve un poco complejo, pero déjenme ponérselos en una tabla más sencilla de entender. Aquí está la tabla. Vean, dice, las pruebas de cableado, de acuerdo a la TIA, y aquí está, aquí una disculpa, tengo que actualizar esto, es TIA 568D, les ofrezco una disculpa, ahí está una pequeña actualización para mí.
nos habla de que hay que hacer pruebas de resistencia, pero existe un estándar de medición de campo que es el 1152 que nos lo daba como opcional. Opcional. Ahora, déjenme mostrar algo y vean lo que va a cambiar en la pantalla. Me dice ahora los estándares de aplicación y EEE. El estándar de aplicación nos dice que también es importante y es necesario hacer las pruebas de resistencia. Pero el estándar de medición de campo, que es el TIA 1152, lo marcaba como opcional. A eso nos referíamos de que los estándares de pronto de cableado están un paso atrás de pronto de las aplicaciones. ¿Por qué es importante probar la resistencia? Lo voy a poner aquí, lo voy a dibujar. Espero no equivocarme. Voy a regresar a mis fórmulas de la escuela. ¿Se acuerdan todos de esta formulita que estoy poniendo aquí? Voltaje es igual a corriente resistencia, la famosa ley de Ohm. ¿Qué es lo que yo transmito para el Power over Ethernet? Corriente. A mayor resistencia voy a tener menor corriente. Resistencia, impedancia de los cables, de los alambres de cobre. Ahí la importancia de hacer las pruebas de resistencia. Entonces, si yo hablo de que quiero hacer pruebas de resistencia, yo lo que esperaría es tener en mi equipo de medición, y aquí lo voy a poner, hacer una prueba de enlace permanente, de enlace de canal, MPTL, y seleccionar que quiero hacer pruebas más PoE. Vean lo que dice aquí. Y entonces sí, poder tener una prueba de certificación que me diga más Power over Ethernet. Ahí está. Y poder tener mi resultado de prueba de certificación y ahora sí yo decir, voy a garantizar que este enlace, categoría 6A, funciona y va a soportar el Power over Ethernet. Interesante, ¿no? Entonces, segunda recomendación que queremos dejarles. La primera era, si estamos haciendo MPTL, probémoslo, certifiquémoslo. Y si vamos a utilizar dispositivos PoE, que les garantizo que sí, hay que certificar más PoE. Esa es la siguiente recomendación que queremos dejarles. Bien. Y por último, ¿qué es lo que esperaríamos? Que de una manera eficiente tengamos una administración de resultados de todo lo que estamos teniendo en el día a día. ¿A qué vamos con esto? Si yo puedo tener todo mi resultado de pruebas y que de una manera eficiente, recuerden lo que hablamos al inicio de la charla, pueda yo subir resultados a la nube, pueda sincronizar los resultados de la nube con diferentes equipos de medición, que yo pueda sincronizar esos resultados de la nube y compartirlos. ¿Recuerdan lo que dijimos del gerente de proyectos, del el dueño, de la empresa contratista, del integrador, del fabricante, del usuario final? Que yo lo pueda compartir con diferentes perfiles de usuarios, donde yo pueda ver si efectivamente las pruebas fueron hechas de manera correcta, si el equipo estaba dentro de su periodo de calibración, si la máquina realmente la estamos configurando de acuerdo a lo que se vendió en el proyecto, que yo pueda configurar la máquina de manera remota, que yo pueda administrar resultados completos, que yo pueda tal vez imprimir desde ahí mis etiquetas si tengo una alianza con alguna empresa de impresoras o de etiquetadoras. A final del día, cuando hablamos de esta convergencia tecnológica, de esta transformación digital, también hablamos de esto. Y más hoy en día con la pandemia que estamos viviendo. Lo que menos queremos es mayor cantidad de personas tocando los mismos equipos, tocando el mismo certificador y llevándolo a una PC o a una laptop y llevándolo para otro lado. No, lo que queremos es optimizar tiempos, lo que queremos es optimizar los recursos. También hay que hacerlo de esta manera. Todos tenemos que subirnos a esta transformación digital. Todos tenemos que subirnos a esta convergencia tecnológica. Y es parte también de lo que se pide hoy en día con la administración de estas pruebas de certificación, que pueda ser lo más ágil posible, que puedan ser compartidas de una manera muy sencilla, sin necesidad de llevarlo a otros escenarios. Bien.
Y ya por último, porque sé que están ansiosos todos por seguir haciendo pruebas vía la herramienta de chat, como mencionamos desde el inicio. Aquí están nuestras últimas recomendaciones que queremos dejarles después de esta charla. Número 1, certifiquemos el 100% de nuestros enlaces. Siempre. Ya no hay más que hacer. Siempre hay que certificar el 100% de nuestros enlaces. Y si podemos utilizarlos certificando para garantizar el POE, mucho mejor. Número 2, reduzcamos los tiempos muertos. Esto es muy costoso para todos por no haber certificado, tener problemas en una instalación. Número 3, utilicen herramientas o equipos profesionales de prueba. Y perdón la expresión que yo haya puesto aquí, profesionales, pero sí, utilicen equipos profesionales de prueba. Recuerden, todos somos profesionistas o somos profesionales, o podemos ser las dos, profesionistas y profesionales. Seamos profesionales en la forma en cómo estamos trabajando. Administremos los resultados de manera remota y de manera correcta. ¿A qué nos referimos de manera correcta? Seamos más productivos en todo esto. Está garantizado y está probado, se los podemos realmente documentar. El no certificar un proyecto se traduce en una cantidad de dólares impresionante de pérdidas, de estar buscando fallos una vez que la red ya está en operación, de una infraestructura, de un cable instalado. De verdad, háganlo desde un inicio y hagámoslo bien. En resumen, ¿qué queríamos charlar con ustedes durante esta sesión? Queríamos compartir un poco de información de la importancia que tiene cambiar nuestros procesos de prueba que tenemos, eficientar nuestros procesos de prueba y llevarlos al siguiente nivel de esta transformación digital, de esta convergencia tecnológica. Entonces, ahora sí, sin más, no nos queda más que agradecer el tiempo que se tomaron para estar con nosotros, agradecerle a todo el equipo de Americ, de Vixi, que nos permiten compartir esta información con ustedes. Aquí les dejo en pantalla mis datos. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Espero que de esta charla se lleven 1, 2 conceptos o más, si es posible, que de verdad apliquen en su día a día. Si conseguimos eso, si conseguimos entregarles 1 o 2 conceptos que sean valiosos para ustedes, ha sido todo un éxito. Si podemos conseguir eso, nos vamos muy agradecidos. Muchas gracias a todos nuevamente y hasta la próxima. Estamos a sus órdenes. Gracias. Saludos a todos. Sigan cuidándose y sigan pasándola bien. Hasta luego.